la injerencia de Chávez es evidente. Pero sí. mucha gente tiene todo el derecho a pensar que también Fuerza Solidaria está interviniendo en nuestro país. Bueno, lo que ocurre es que... Y que viene a través de Venezuela esa injerencia, ¿no? O sea, ¿hay una injerencia de ambos lados en la parte venezolana? Por un lado de Chávez, por otro lado Fuerza Solidaria. Lo que ocurre es que la campaña que hace Fuerza Solidaria aquí la hacen salvadoreños, que tienen todo el derecho de organizarse y de alguna manera mantener una afinidad filosófica, ideológica con nosotros, los venezolanos, o los miembros de Fuerza Solidaria en Argentina, en Brasil, en Bolivia, ¿verdad? Pero Chávez sí interviene directamente como presidente de la República, que ahí hay una gran diferencia. O sea, cuando un privado, un individuo que no tiene ningún cargo público, que hace análisis políticos, como es mi caso, bueno, es simplemente una opinión, pero cuando es un gobierno extranjero que financia candidaturas en otras partes, porque es evidente que ha ocurrido. ¿A usted le consta que Hugo Chávez financia la candidatura del FMLN aquí? Bueno, como usted lo ha dicho en varias oportunidades. A mí me consta que el acuerdo que tiene Alba Petróleos con El Salvador es un acuerdo selectivo, discriminatorio y destinado únicamente a favorecer a un determinado partido político del mismo signo ideológico que el de Chávez. Es decir, si aquí hubiese un acuerdo gobierno a gobierno, donde el gobierno de Venezuela firma un contrato con el gobierno de El Salvador, de todos los salvadoreños, y se reparte equitativamente los beneficios de ese petróleo preferencial que se le puede enviar, bueno, eso no es cuestionable. Pero cuando se le envía o cuando se firma el contrato con un partido político, un gobierno extranjero, eso es evidentemente intervención. Y no estoy hablando únicamente de El Salvador, así funciona Alba Petróleos en toda América Latina. Hay el caso evidente del envío de un maletín repleto de dólares para la campaña de Cristina Kirchner en Argentina, que fue detectado y fue confiscado. Y hay otros casos que se han denunciado en la OEA. Es decir, el gobierno latinoamericano, como gobierno, que tiene más denuncias internacionales por injerencia extranjera, es el gobierno de Hugo Chávez. Ahora, usted sí también hace injerencia en el país, ha visitado empresas, ha dado charlas en empresas, se habla mucho de su presencia a nivel empresarial en el país, dando charlas para empleados, ¿no? que son de dudosa voluntariedad en la asistencia de los empleados a esas charlas. ¿Por qué Alejandro Peña Esclusa hace eso y se le permite hacer, si no se le permitiría a otros salvadoreños llevar a cabo ese tipo de actividades políticas? Bueno, a ver, lo primero que hay que aclarar es que yo doy charlas en todas partes de América Latina, no solamente en El Salvador. Y sí es cierto que he dado bastantes charlas en este país, pero jamás me dedico a hablar de la situación interna de El Salvador. ¿No hace usted referencia a Mauricio Funes? ¿No dice que aquí puede pasar lo mismo? Bueno, hablo del caso venezolano y cómo se está expandiendo por toda la región y la gente saca sus propias conclusiones, pero yo no intervengo en los asuntos internos. Es más, le digo una cosa que me llama mucho la atención. Me han acusado de intervenir en los asuntos internos porque digo la verdad sobre Chávez. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que hablar de Chávez y del modelo totalitario de Hugo Chávez sea considerado en El Salvador por algunos sectores como injerencia indebida? Es decir, ¿cuál es la relación que tienen con Chávez? Que cuando uno critica a Chávez, estos sectores se sienten ofendidos. O sea, yo lo que percibo es que la injerencia de Chávez es tan grande que hablar mal de Chávez significa inmiscuirse en la política interna. Y yo sí hablo mal de Chávez. Bueno, usted en una entrevista en el diario de hoy le ha pedido a Funes que renuncie. Bueno, a ver, yo divido mi condición de analista cuando estoy en el exterior. Por ejemplo, esa entrevista yo no la di aquí, yo estaba en el exterior. Y hago análisis. Y muchas veces, cuando estoy en el exterior, hago análisis de la situación salvadoreña, y si menciono a Funes, y si menciono al Frente, y si menciono a Arena. Cuando yo estoy en este país, yo me dedico, por respeto a los salvadoreños, únicamente a hablar de la situación venezolana y su influencia en América Latina. ¿A usted le consta esos nexos entre, aparte, digamos, del financiamiento que usted dice a través del petróleo? ¿Por qué debiéramos nosotros sabernos pensar de que un gobierno del FMLN es una continuidad de Chávez en el país? Bueno, no necesariamente tiene que ser así. Por ahí alguien dijo, leí, lo mismo pasó en Uruguay. En Uruguay no ha pasado eso. A ver, el problema con Chávez, porque fíjense que mi preocupación no es tanto sobre la situación interna aquí. Por ejemplo,
Mi preocupación en Bolivia no es tanto Evo Morales o Rafael Correa en Ecuador, es el modelo de Chávez que se está exportando a otras regiones y es evidente que eso está pasando. Entonces, yo como venezolano veo que Chávez llega a la presidencia o asume la presidencia en el año 1999, comienza a utilizar el petróleo venezolano para financiar candidaturas en otras partes. Otros candidatos llegan al poder y comienzan a hacer lo mismo que Chávez. Entonces, viene la pregunta, si lo está haciendo en otras partes y lo está haciendo incluso aquí en Centroamérica, en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua, si financió la campaña de Daniel Ortega abiertamente, más bien viene la pregunta, bueno, ¿acaso no es natural que también lo esté haciendo en El Salvador? Y vienen los indicios. Indicio número 1, Alba Petróleos no tiene un contrato, como dije anteriormente, con el gobierno salvadoreño, sino con un sector político en el país. Indicio número 2, Chávez dice que él conoció aquí en El Salvador y que se lo presentó un partido político salvadoreño al segundo hombre de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el grupo narcoterrorista más peligroso y más dañino que ha tenido América Latina. Ese señor que se llama Raúl Reyes, el segundo hombre de la FARC, estuvo aquí y conoció a Chávez a través del auspicio de un partido político en El Salvador. Indicio número 3, existe una organización latinoamericana que agrupa todos los movimientos de izquierda radical. El grupo se llama el Foro de Sao Paulo, del cual Hugo Chávez forma parte, Daniel Ortega forma parte, Evo Morales forma parte, Rafael Correa forma parte, y hay un grupo político salvadoreño que también forma parte del Foro de Sao Paulo y que ha realizado no una, sino 2 reuniones del Foro de Sao Paulo aquí en El Salvador. Bueno, pero el candidato Mauricio Funes ha señalado en múltiples oportunidades que sus principales relaciones las mantendrá con Estados Unidos, no con Venezuela. Ciertamente. Y que no va a depender de Venezuela y que su gobierno será un gobierno absolutamente de él y no de otro, ni siquiera, digamos, de su partido. Claro, una vez más yo no opino sobre los asuntos internos aquí, pero me llama la atención lo siguiente. Evo Morales dijo lo mismo cuando era candidato. Rafael Correa dijo lo mismo cuando era candidato. Y Daniel Ortega dijo lo mismo cuando era candidato. Yo hago la pregunta, ¿por qué esta vez va a ser diferente si es un modus operandi que se está expandiendo por toda la región? Es decir, Evo Morales, Rafael Correa y Daniel Ortega, cuando vieron que la alianza con Chávez, cuando eran candidatos, les hacía daño, recibían su dinero y públicamente renegaban de él. Pero una vez en el poder, la imbricación, la conexión, el nexo fue tan estrecho que ahí vemos cómo funciona. Funciona como una mafia de amigos que se apoyan mutuamente y que están estrechamente vinculados a la FARC. De hecho, hay un elemento muy importante que en mi opinión no se ha explotado lo suficiente, que es el computador incautado a este mismo señor Raúl Reyes, el segundo hombre de la FARC, en la operación Fénix el 1 de marzo del año pasado. A Raúl Reyes no se le incauta un computador, sino 8 dispositivos electrónicos, varias computadoras y varias de esos que llaman USBs o pendrive. Ahí está toda la información de los vínculos de la FARC con Chávez, con Evo Morales, con Rafael Correa, con Daniel Ortega y con un grupo aquí en El Salvador. Entonces, no soy yo quien lo dice, son las evidencias que existen y que están en manos de cualquiera que la quiera investigar. Bueno, de todas maneras, digamos, cierto, para muchos, cierto, es una molestia, digamos, cierto, que usted lo diga, ¿no? Deberían los salvadoreños pensarlo por sí solos. ¿Por qué tiene que decirlo un extranjero, se piensa mucha gente? ¿Por qué no el salvadoreño debería por sí solo pensar, analizar estos hechos? Es que necesitamos, y me lo decía por ahí algunos correos, decían, necesitamos que venga un extranjero a decirnos lo que nosotros deberíamos pensar. ¿No es una inducción que puede ser al revés, digamos, dañina? A ver... Bueno, se habla también de la campaña de temor. O sea, en el fondo, lo único que se busca es buscar miedo en el electorado para impedir una victoria que puede ser una victoria votada por el pueblo salvadoreño. Bueno, afortunadamente ustedes tienen aquí, a diferencia de mi país, una democracia y al final van a votar por quien ustedes quieran y me parece bien. Pero ¿cómo? A ver, si yo hablo a título, digamos, como se dice en Venezuela, con el corazón en la mano, ¿qué estoy tratando de hacer yo en toda América Latina? Nosotros en Venezuela vivimos una situación terrible. ¿Por qué? Porque los partidos tradicionales no resolvían los problemas de nuestra nación, particularmente ADE y COPEI, partidos que yo no defiendo, y al no resolver los problemas la gente buscó un cambio. Votó por Chávez y en lugar de resolver los problemas del país, no solamente empeoraron, sino que encima perdimos las libertades, y este domingo que viene, Chávez quiere volver a reformar la Constitución para eternizarse en el poder. Entonces, ¿qué considero yo que es mi rol
o cuál considero yo que es mi deber? Viajar por América Latina y decir, cuidado, mira lo que nos pasó a nosotros, mira lo que le pasó a los ecuatorianos, mira lo que le pasó a los bolivianos, mira lo que le pasó a los nicaragüenses. Cuidado, no les pase lo mismo a ustedes, resuelvan sus problemas, pero no cambien de sistema, sigan en democracia, busquen una solución democrática, no se entreguen en manos de Fidel Castro y de Hugo Chávez. Y eso lo digo en Argentina, en Brasil, en todas partes donde viajo. Ok. Vamos a ver un corte y vamos a volver, don Alejandro, a hablar de Venezuela. 10 años que el presidente Chávez está inauguró hace unos días atrás y que cabalmente va a coincidir con un referéndum que podría llevarlo a una reelección indefinida.